Importante siempre establecer las reglas del juego, ¿no? ¿Por qué? Porque por ley se establece que la tenencia ambos padres la llevan de por sí. Pero ¿qué pasa si no se establecen cómo? Aparentemente, de acuerdo a las declaraciones que se han visto el día de ayer, hay una denuncia que fue archivada y seguramente fue archivada porque no hubieron elementos de convicción. Una nueva denuncia, por lo que he visto, aparentemente no. Si es que hay nuevos elementos que pueden ser denunciados, cualquier mujer está en todo su derecho de poder hacer una denuncia. Si hubo maltrato físico, si hubo maltrato psicológico, cada mujer está en su derecho de poder hacer su denuncia. No hay un momento indicado. Lo idóneo es que en el momento de haber sido víctima de una denuncia, de una violencia, lo idóneo es que en ese momento uno haga la denuncia. Pero para entender bien, doctora Cachay, y tener las cosas clarísimas, porque al final cada uno va a sacar su propia conclusión, cada uno va a ver por dónde se inclina, pero si es que una demanda es archivada, ¿por qué sucede? Porque no hay elementos de la comisión de un delito. Probablemente en este caso no hubo una pericia que acredite que no hubo un maltrato psicológico, porque probablemente no hubo una pericia física que acredite que haya habido una violencia física. Puede ser porque, por ejemplo, si hubo un maltrato físico y hubo una pericia física, una constatación física, no hayan habido lesiones físicas, porque obviamente la denuncia fue posterior. Por eso es que digo, es que si hay un maltrato físico en el momento, lo ideal es denunciar en el momento, porque pasa que muchas veces se denuncia, o sea, exacto, si uno es víctima de maltrato físico y uno denuncia 2 años después, obviamente físicamente las lesiones no Ahora, están. el psicológico, doctor, el maltrato psicológico, pongámonos en el caso de lo que alega la ex esposa. Nadie va a querer que yo me divorcie de una persona y que esa persona esté entrando a mi casa a vista y paciencia a la hora que quiera, a la hora que le da la gana, aunque pague el íntegro del alquiler. Es decir, igual es el domicilio en el cual su privacidad me lo está dando para criar a mi hija. Entonces, este daño es daño psicológico, tiene una pena. ¿Cómo es legalmente? Lo que pasa, Ethel, y ahí es donde es importante tocar el tema de la tenencia. ¿Qué es lo que pasa? Y se confunde mucho con el tema, se confunde mucho con el tema del daño, ¿no? Psicológico, y ahí es donde parte el tema de la tenencia y podemos tocar incluso el tema de Dalia, ¿no? De Dalia Durán, que también pasó el tema de las medidas de protección que tenía y se vulneraron, y John Kelvin terminó nuevamente en la cárcel, ¿no? Claro, es delicado. Es muy delicado el tema, y hasta dónde va el límite de cuando las mujeres son violentadas, no hay tenencia, no hay medidas de protección, no hay límites, no hay conciliación, no hay nada, y va el supuesto agresor. No hay tenencia, no hay conciliación, no hay medidas de protección. A la deriva, no todo. hay nada establecido por escrito que proteja a la víctima. Doctora Cachay, y va de frente. lo que tenemos clarísimo es que aunque el hombre te pague la casa, el departamento, porque seguramente es su obligación o haya llegado a un acuerdo, él no tiene por qué tener una llave e ingresar a la hora que le apetezca. Es correcto. O sea, definitivamente eso no puede pasar. Entonces me parece que esa es una de las denuncias que hace Camila Ganosa, la mamá de... Y no tenemos el otro lado, porque no en este caso puntual no tenemos el lado de Richard Acuña Richard ni no ha Ivonne hablado, Laorna entonces, sobre este aparte. aspecto. Es que es No importante. nos ha dado la entrevista, no, seguramente sí, por supuesto, él tiene toda su versión. Pero no nos las ha perdonen dado. que las interrumpa, pero es muy importante que en padres separados, porque lamentablemente no todas las relaciones continúan o son viables en el tiempo, sería muy bonito que todos los padres pues continúen o se lleven bien. Es muy importante siempre establecer las reglas del juego, ¿no? ¿Por qué? Porque por ley se establece que la tenencia ambos padres la llevan de por sí. Pero ¿qué pasa si no se establecen cómo se va a llevar esa tenencia? Pasa de que el padre va cuando quiere o la madre va cuando quiere. Para que la gente en su casa lo tenga clarísimo, porque a veces los términos legales no los conocen. ¿Días exactos de visita al régimen? No, la tenencia es compartir. Con quién vive el menor. No, sí, pero vive con la mamá. Pero sí, entonces el papá puede entrar todo el día a la casa. Lo que pasa es que la ley se cambió el año pasado. ¿Y qué dice ahora la nueva ley? Actualmente la ley dice que el menor puede vivir o debe vivir con ambos padres. ¿Qué quiere decir? Que vive con el papá 3 días y con la mamá 4 días o viceversa. O vive con la mamá 2 días
y vive con el papá 5 días. Y a raíz de este cambio Qué fuerte de ley, psicológicamente, se me ocurre, para- qué fuerte y difícil. O sea, pero- 3 días con uno, muda todas sus cosas, colegio, tareas, todo, se va 3 días con el otro, o los 3 días como un paquete. Se Bueno, establece así y te explico por ¿Por qué. qué, Porque doctora? usualmente la carga recaía en este país tan machista sobre la madre. ¿Y qué pasaba? La madre no podía trabajar, la madre no podía estudiar, la madre tenía que hacerse cargo al 100% del menor o de la menor, y en este país no todos tenemos la posibilidad de poder pagar una persona todos que los cuide al y se han menor. a veces compartido quieren los roles hacerse 50 y cargo. 50. Así es. Como el caso, Exacto. me acuerdo ahora, hablando en voz alta, del gato Cuba, ¿no? Que al final la niña tuvo que ir con su papá también unos días. Y ese es el Mamá. caso que generó que la ley Eso se lo generó. apruebe. Ah. Justamente después Cuando del él pide caso por el Melissa derecho del Paredes padre. y Gato Cuba, se aprueba la ley de la tenencia compartida. Ahora, hay un tema, por supuesto que como mamás es un tema difícil y complicado porque me parece que se desata todo este tremendo lío, acusaciones de ida y vuelta, y es porque Richard se lleva a la criatura de viaje Una durante semana. una semana sin el permiso de la mamá. O sea, No lo requería. al parecer la mamá No requería el permiso de la madre. Pero le faltó la comunicación No, y ese pero- fue Ese su fue, error. A ver. ese fue el gran error Error. de Richard. No decirle a la madre, perdón, no tenía que decirle a la madre a dónde se llevaba a Coordinar. su hija, sino tenía que comunicarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Por si acaso tu Antes hija está de acá. sorprender. Y no solamente eso, sino que tenía que procurar la comunicación de la hija, ¿no? Decir, oye, se procuró, doctora. habla por favor con tu mamá, o hacer que la menor se dice comunique Richard que con al su día madre. siguiente habló con su mamá, la criatura. Eso es lo que dice Richard, que al día siguiente la niña sí habló con la mamá. Hay comunicación. diferentes versiones, Sí, pero claro. lo cierto es que legalmente Richard estaba obligado a generar que la menor se comunique con su madre. Pero sí podía Doctora, pero esto es lo que llevársela. Richard Sí dice que podía se hizo. llevársela. Claro, solo porque con la el DNI. tenencia era de los dos. Sí. Legalmente la tenencia Dentro la del tenían país. los dos. Ahora sabemos que Richard nos está sintonizando, quizás quiera entrar en la llamada para Nos que nos gustaría. cuente un poquito más de esos detalles, porque sí ya vimos las cuentas, los vouchers, todo lo que es su responsabilidad, que es aplaudible. ¿Y porque sabes no- por qué, no sé- Sofía, y además? por si acaso, doctor, él tiene responsabilidad económica, pero la madre también. Ambos padres. La madre Así no tiene trabaje, así no. trabaje, porque legalmente el padre no está obligado a pagar el 100% de Pero los lo gastos que me ha del informado- menor, porque ninguna ley obliga al padre o a la madre a pagar el 100% de los gastos. Legalmente está obligado Ambos. hasta el 60%, hasta el 60%. Y también es de acuerdo a los sueldos. Y a pero lo que uno hasta maneja, el ¿no? 60%, como máximo hasta el 60%. Ahora sería No es muy...